Él se avergonzaba de ella, de su cuerpo, de su forma de vivir, del sonido constante de aquella vieja máquina que llenaba la casa todos los días. Lo que para ella era esfuerzo, para él era molestia. Lo que para ella era esperanza, para él era vergüenza. Y un día simplemente decidió humillarla. La dejó sin nada, sin casa, sin dignidad, sin un lugar donde quedarse. Pero lo que nunca imaginó es que el mismo pueblo que vio su caída sería testigo de cómo se levantaría como nunca antes. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de dolor, es de transformación, es de identidad y de una verdad que muchos olvidan. Nadie puede definir tu valor si tú decides descubrirlo. En un pequeño pueblo vivía María, una mujer sencilla, de manos firmes y corazón callado. No era de muchas palabras, pero todo lo que no decía lo expresaba con sus manos. Su casa era pequeña, humilde, pero siempre tenía algo especial. Olía a café recién hecho y a tela nueva. Desde temprano se sentaba frente a su máquina de coser, vieja, ruidosa, gastada por los años, pero para ella era lo más valioso que tenía, porque no solo cosía ropa, cosía sueños. Mientras el sol entraba por la ventana, María imaginaba vestidos elegantes, de esos que nunca pudo usar, pero que sabía crear como nadie. Cada puntada era precisa, cada detalle tenía intención, cada prenda llevaba algo más que hilo, llevaba alma. Pero Luis, su esposo, ya no la miraba igual. Hubo un tiempo en que la admiraba, en que se sentía orgulloso de ella, pero ese tiempo había quedado atrás. Ahora, cada vez que la máquina comenzaba a sonar, él fruncía el ceño. Otra vez con eso. Ese ruido me tiene cansado. María sonreía, como si pudiera suavizar las cosas con dulzura. Es trabajo, es lo único que sé hacer bien. Pero él ya no escuchaba. Suspiraba, tomaba sus llaves y se iba, sin despedirse, sin mirarla, sin reconocerla, y ella bajaba la mirada, pero seguía cosiendo. Con el paso del tiempo, las palabras empezaron a doler más que el silencio. Luis comenzó a compararla con otras mujeres, más jóvenes, más delgadas, más arregladas. Deberías cuidarte más, mírate. María fingía no escuchar, pero cada frase se le quedaba atrapada en el pecho. Por las noches, cuando él dormía, ella se paraba frente al espejo, se tocaba el rostro, observaba su cuerpo y en silencio se preguntaba, ¿en qué momento dejó de ser suficiente? Los domingos salían a la plaza. Caminaban juntos, pero no realmente juntos. María lo tomaba del brazo, pero él siempre encontraba la forma de soltarse. Si pasaba una muchacha joven, él cambiaba, enderezaba la espalda, sonreía distinto, con una atención que hacía años no le dedicaba a ella. María lo notaba, claro que lo notaba, pero no decía nada, solo ajustaba su vestido sencillo y apretaba los labios, como quien se promete no llorar en público. Una tarde, mientras cosía un vestido azul, delicado, hermoso, escuchó a Luis hablando por teléfono. Reía, pero no era su risa, no era la risa que ella conocía. Era ligera, viva, casi enamorada. Cuando él entró, guardó el teléfono rápidamente. ¿Quién era? Nadie que te importe. Ese nadie le dolió más de lo que esperaba. Las cenas se volvieron silenciosas. Él comía rápido, sin mirarla, sin conversar. María intentaba hablar, del vestido que estaba haciendo, de alguna clienta, de cualquier cosa, pero él apenas asentía. No entiendo para qué tanto esfuerzo, si casi nadie te compra. Esa frase la atravesó. Ella tragó saliva. Algún día será diferente, pero ni ella sabía si lo creía. Esa noche, la máquina volvió a sonar, y de repente, él golpeó la mesa. Estoy harto de ese sonido. María se quedó inmóvil. Es lo único que me queda. Él la miró con desprecio. Entonces búscate otra cosa. Y salió, dando un portazo que hizo temblar toda la casa. El silencio que quedó fue pesado, frío. María respiró hondo y volvió a presionar el pedal. La máquina respondió, más fuerte, más firme, como si se negara a rendirse. Una lágrima cayó sobre la tela, pero ella no se detuvo. Señor Jesús,
si este dolor es parte del camino, abrázame en silencio. No dejes que pierda la fe, aunque ahora me sienta pequeña. Los días pasaron, y él comenzó a llegar más tarde. Perfume ajeno, excusas vacías, miradas que evitaban encontrarse. María ya no necesitaba pruebas. El corazón ya le había dicho la verdad. Hasta que un día, todo se rompió. Regresó a casa antes de lo habitual. La puerta estaba entreabierta, y dentro, una risa femenina, joven, segura, entró y lo vio en el sofá, con otra mujer, demasiado cerca, demasiado evidente, demasiado real. El tiempo se detuvo. Luis no gritó, no hizo escándalo, pero en su voz había años de dolor contenido. Él no mostró vergüenza, mostró molestia. Esto ya no funciona, cada palabra fue un golpe. La casa está a mi nombre. Si no te gusta, puedes irte. Y en ese instante, María entendió algo. Ya no tenía un lugar ahí. Nunca más, sin gritar, sin romper nada. Fue al cuarto. Tomó una maleta, guardó lo necesario. Nada más. Miró la cama y no lloró. No ahí, no frente a ellos. Antes de salir, se detuvo frente a su máquina. La acarició. Tú sí me has sido fiel. La levantó. Pesaba, pero no tanto como la traición. Salió a la calle, sola, con una maleta en una mano y su máquina en la otra. Algunos miraban, otros fingían no ver. Nadie ayudó. Y cuando dobló la esquina, por fin, se permitió llorar. Pero no por él, no por la otra mujer. Lloró por ella, por todo lo que había soportado. Dios, si me quitaste este techo, es porque tienes otro para mí. Aunque no lo vea, confío en que no me estás soltando. Y sin saberlo, ese fue el primer paso hacia su verdadera vida. Desde ese momento todo cambió, pero no fue fácil, no fue rápido, no fue perfecto, fue real. Y fue ahí donde empezó a descubrir de qué estaba hecha realmente. Esa noche, María llegó a una pequeña casa en arriendo al otro lado del pueblo. Las paredes estaban desgastadas, el techo crujía con el viento y el lugar estaba prácticamente vacío. Pero tenía algo que ella necesitaba más que cualquier otra cosa. Una puerta que podía cerrar desde dentro. Dejó la maleta en el suelo. Apoyó la máquina sobre una mesa vieja. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era dolor, era oportunidad. A la mañana siguiente, la luz entró sin pedir permiso. No había cortinas, no había decoración, no había recuerdos. Solo ella y todo lo que quedaba de su vida. Se sentó en el borde del colchón improvisado y respiró hondo. No había vuelta atrás, pero tampoco había cadenas. Ese mismo día salió a caminar. Necesitaba empezar, aunque no supiera cómo. Encontró un letrero viejo, polvoriento. Se hacen arreglos. Lo limpió con cuidado, como si estuviera limpiando su propia historia, y lo colgó afuera de la casa. Sus manos temblaban. No sabía si alguien llegaría. No sabía si el pueblo la vería como una mujer valiente o como alguien que había fracasado, pero el letrero quedó firme, y eso ya era un comienzo. El primer día nadie tocó la puerta, el segundo, tampoco, el tercero. María se sentó frente a la máquina y empezó a coser, sin encargo, sin cliente, sin garantía, solo para no rendirse. El sonido llenó el pequeño espacio, constante, firme, como un latido. Cada puntada era una oración silenciosa. Cada movimiento, una forma de decir, todavía estoy aquí. Hasta que finalmente, al tercer día, alguien apareció. Una mujer mayor. Miró desde la puerta, con cierta duda. ¿Usted hace vestidos? María levantó la mirada. Hago lo que usted imagine. Ese primer encargo no era grande, no era elegante, no era importante para el mundo, pero para María lo era todo. Trabajó toda la noche, sin detenerse, con los dedos cansados, pero el corazón firme. No estaba cosiendo tela, estaba cosiendo su segunda oportunidad. Cuando la mujer regresó y se probó el vestido, algo pasó. Se miró al espejo y sonrió. Pero no fue una sonrisa cualquiera. Fue una sonrisa que llevaba años esperando salir. Hace mucho no me veía así. María sintió un nudo en la garganta. No era el dinero, era eso, ese momento, ese reconocimiento. 2 días después, otra mujer llegó
luego otra y otra más. El vestido había sido comentado, pero no con lástima, con admiración. El nombre de María empezó a moverse, de boca en boca, sin anuncios, sin redes, sin ruido, solo con verdad. Poco a poco, la casa empezó a cambiar. Más telas, más encargos, más movimiento, más vida. El dinero no era mucho, pero era constante, y eso lo cambiaba todo. Una noche, antes de dormir, miró su máquina y sonrió. Vamos bien, poco a poco, ese sonido, el mismo que antes causaba desprecio. Ahora era música. El pueblo también empezó a cambiar la forma en que la miraba. Ya no era la mujer que dejaron, era la mujer que se levantó. Los encargos crecieron, la confianza creció, y algo dentro de ella también, hasta que un día todo volvió a tambalearse. Era una mañana llena de trabajo. Había varios vestidos por terminar. Todo iba bien, hasta que la máquina hizo un ruido extraño, seco, forzado. María frunció el ceño. Intentó nuevamente. Nada. El motor vibró y se apagó. El silencio fue inmediato, pesado, inquietante. Intentó arreglarla. Revisó el hilo, la aguja, golpeó suavemente el metal. No me hagas esto ahora. Pero la máquina no respondió. El miedo regresó. Ese viejo conocido, ese que te susurra que todo puede derrumbarse otra vez. Un mecánico la revisó y dijo lo que ella no quería escuchar. Ya no da más. Repararla cuesta casi lo mismo que una nueva. María apretó los labios. ¿Cuánto tiempo aguanta así? Nada, nada. Esa palabra la dejó en silencio. Esa noche no hubo sonido en el taller, y ese silencio sí dolía. No tenía dinero suficiente. Pensó en vender telas, pensó en cerrar, pensó en todo, menos en rendirse. Al día siguiente, explicó la situación a una clienta. Haré lo posible por cumplir, solo necesito tiempo. La mujer la miró y dijo algo que María no esperaba. Usted siempre cumple. Esa frase corrió, de boca en boca, como antes, pero esta vez no era sobre vestidos, era sobre ella. Días después, tocaron la puerta. 3 mujeres entraron. Clientas, pero también algo más. Dejaron un sobre la mesa. No es caridad, es inversión en tu talento. María lo abrió y vio el dinero suficiente para comprar una máquina nueva. Sus manos temblaron. No puedo aceptar esto. Claro que puedes. Nos hiciste sentir hermosas cuando más lo necesitábamos. Y entonces María entendió algo profundo. Cada puntada que había hecho había sembrado algo: respeto, gratitud, valor. Días después, la nueva máquina estaba en su lugar, más moderna, más firme, más silenciosa, pero igual de poderosa. Cuando presionó el pedal, el sonido fue distinto, pero el significado mucho más grande. Ya no estaba sola, y entonces, un día, el pasado volvió. La puerta se abrió, y ahí estaba él, Luis, más delgado, más cansado, más pequeño. Miró el taller, las telas, los vestidos, la vida que ella había construido sin él. Me equivoqué, dijo. María lo escuchó, sin enojo, sin prisa, sin necesidad. ¿Y ahora recuerdas dónde vivo? No había rabia en su voz, solo verdad. Él intentó hablar, explicar, justificar, pero ya no había espacio para eso. Podríamos empezar de nuevo. El silencio se hizo profundo. María cerró los ojos un segundo. Recordó todo: la humillación, el abandono, el dolor. Pero también recordó su proceso, su crecimiento, su valor. Yo sí empecé de nuevo, pero no contigo. Esa frase no fue un ataque, fue una decisión. Te perdono. Pero perdonar no es volver. Y en ese momento, todo quedó claro. Él la había perdido. No cuando se fue, sino cuando dejó de valorarla. Se levantó, miró por última vez y se fue, sin ruido, sin fuerza, sin nada. La puerta se cerró, suavemente. María volvió a su lugar. Se sentó frente a la máquina, presionó el pedal y el sonido llenó todo. Pero ya no era solo trabajo, era identidad, era dignidad, era historia. Miró al cielo y susurró: gracias por no dejarme donde me rompieron.
porque la mujer que salió con una máquina vieja bajo el brazo no volvió siendo la misma, volvió siendo su propia bendición.